Tensiones geopolíticas. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Estados Unidos de querer arrastrarle a la guerra, al tiempo que ha insistido en mantener la vía del diálogo para evitar los efectos negativos del enfrentamiento. El jefe del Kremlin ha denunciado que a Washington no le preocupa tanto la seguridad de los ucranianos como su deseo de frenar a Rusia. De ahí que, a su entender, busque el conflicto para luego imponer durísimas sanciones con sus aliados. En sus primeras declaraciones en varias semanas sobre este conflicto, Putin ha vuelto a acusar a las potencias occidentales de ignorar las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. Así ha hecho énfasis ante el hecho de que Estados Unidos y la OTAN hayan hecho caso omiso de su demanda de una garantía de que el Kiev no se uniría a la alianza transatlántica. Guarantees to Russia, and I would like to say that we analyze the response given in writing by the US on 26th of January, but now it's already clear, and I said that to Mr. Prime Minister, that Russian concerns were basically ignored. We didn't see an adequate response to our key concerns: non-expansion of NATO, the refusal to deploy offensive weapons next to the Russian borders, and bringing back the military infrastructure of the alliance to the status quo of 1997 when the Russian-NATO treaty was signed. And by ignoring our concerns, the United States and NATO in general are referring to the rights of the states to freely choose ways to ensure one's security. Guarantees to Russia. Con el mismo tono, Putin lanzaba sobre la mesa un hipotético escenario en el que Ucrania fuera miembro de la alianza y emprendiera operaciones sobre Crimea. Llegados a este punto, el presidente ruso se ha preguntado si Rusia debería entrar en guerra con todo el bloque de la OTAN. Послушайте, что я скажу внимательно. Ведь в доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Pохоже, что нет. Tras las declaraciones de Putin, Estados Unidos ha señalado que las declaraciones del presidente ruso forman parte de un manual de estrategias para tener un pretexto y atacar al territorio ucraniano. Anthony Blinken, por su parte, el secretario de Estado norteamericano, ha confirmado a través de su Twitter que ha advertido a Rusia en una llamada telefónica con su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que impondrá costes severos sobre el país si deciden invadir Ucrania. Además, Blinken añade que en esa conversación ha enfatizado la voluntad de Estados Unidos junto con los aliados y socios de continuar con las conversaciones sobre preocupaciones de seguridad mutua. La tensión geopolítica sigue al alza mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado un decreto por el que se aumentará el número de efectivos del Ejército Nacional de 250.000 hasta 350.000 hombres. Mientras la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN y la OSCE han mantenido este martes una reunión para analizar la situación y se han reafirmado en su defensa de la seguridad europea y su estrecha coordinación. Por otro lado, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, de visita en Rusia, se ha mostrado optimista respecto a un posible acuerdo de seguridad entre Moscú y la OTAN y lo ha dicho en una rueda de prensa conjunta en el Kremlin junto a Vladimir Putin. Y la tensión en Ucrania nos hace estar pendientes también de los precios de la energía. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube este miércoles un 1,76% con respecto al martes y se sitúa en los 210,18 euros megavatio hora. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se dará entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo se ha registrado entre las 4 y las 5 de la madrugada. Con respecto a hace un año, el precio en el pool para este miércoles será un 697% superior a los 26,34 euros megavatio hora que registró el 2 de febrero de 2021.
Y nos vamos a Estados Unidos también para hablar de datos macroeconómicos, en concreto el dato de PMI para el mes de enero. El índice ISM manufacturero, que mide la actividad del sector en el país americano, se sitúa en los 57,6 puntos, lo que supone una caída frente a los 58,8 puntos registrados el mes anterior. Sin embargo, el dato ha caído ligeramente menos de lo que se esperaba, puesto que el consenso estimaba que el PMI de enero se situaría en los 57,5 puntos, una décima por debajo del dato final. El director del Instituto ISM explica que el sector manufacturero estadounidense sigue impulsado por la demanda, pero limitado por la cadena de suministro. Sin embargo, apunta a que enero fue el tercer mes consecutivo con indicios de mejoras en los recursos laborales y en el rendimiento de las entregas de los proveedores. Y Wall Street estrena febrero con volatilidad de nuevo, y una de las preguntas que se hace el mercado es si la bolsa americana volverá a máximos históricos más pronto que tarde. José Luis Cava, analista independiente, explica por qué será muy difícil volver a ver nuevos saltos pronto. El dinero que entra al mercado, primero tienen que tener ustedes en cuenta que no es un dinero nuevo, es un dinero que ya está circulando en el mercado. Luego será muy difícil que el SP500 retome la senda alcista, supere los máximos si no entra dinero nuevo. Y la subida que estamos viendo ahora no se debe a la entrada de dinero nuevo, se debe única y exclusivamente a que estos inversores, esta masa miedosa que creía lo que decía Powell, compró opciones put y está perdiendo dinero, porque el SP500, como pueden ver ustedes en el gráfico, ha respetado por 4 veces el soporte de la zona 4.280. Y en España el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Vivienda pese al informe en contra del Consejo General del Poder Judicial, que criticaba la limitación de las competencias autonómicas. Raquel Sánchez, ministra de Agenda Urbana, ha insistido aún así en que la ley respeta plenamente las competencias de las comunidades en la materia y ha asegurado que además facilita otros instrumentos a las regiones. Luego no invade ninguna competencia autonómica. Es más, el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el ejercicio y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio de sus derechos. Y, por lo tanto, en base a esa competencia exclusiva del Estado que se establece en el artículo 149 de la Constitución, también tiene amparo la regulación que el Estado hace en esta materia. Y, finalmente, el Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce, como no puede ser de otra manera, las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia de vivienda y pone a su disposición todos los instrumentos y, evidentemente, reconoce la capacidad de aplicar otros instrumentos que considere necesarios, complementarios, y aprobar, asimismo, pues, en fin, todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico. Desde luego. Además, el Ejecutivo también ha aprobado la descentralización de las futuras sedes de instituciones públicas del Estado con el fin de impulsar la España vaciada. Y sobre la ley de vivienda nos ha hablado Francisco Cabrillo, profesor de EAI Business School. Le augura un camino sembrado de conflictos. Las comunidades autónomas tienen sus competencias, habrá comunidades que sean muy radicales en su aplicación, otras menos radicales y otras simplemente que no la apliquen. Por lo tanto, sus efectos van a variar según cuál sea la administración que tenga las competencias en ese momento. Yo entiendo que lo que he oído de Madrid seguramente no la aplicará, pues probablemente Valencia o Cataluña sí. Bueno, habrá diferencias en el resultado de la ley. Allí donde se aplique con más intensidad, las distorsiones en el mercado inmobiliario serán mayores, sin duda. Y, por cierto, ya fuera del Consejo de Ministros, en el Congreso, el portavoz del PSOE en el hemiciclo, Héctor Gómez, ha asegurado que se dan las condiciones en este momento para aprobar el decreto de la reforma laboral el próximo jueves. La suma saldría con Ciudadanos, Más País, Compromís, Teruel Existe, los nacionalistas canarios y los votos del PDeCAT y UPN, aunque estos dos últimos todavía no han confirmado el sí.
Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que en 2022 continuará la senda descendente del déficit de la Seguridad Social y se situará en el 0,5% del PIB. El ministro señala que probablemente termine en torno a la estabilidad presupuestaria al final de la legislatura. Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Escrivá ha recordado que la Seguridad Social cerró 2021 con un déficit del 1%, por debajo de los niveles de 2017 y 2018. Después de que las Cortes dieran luz verde a finales de diciembre a la primera parte de la reforma de pensiones que recupera el IPC como referencia para revalorizar las prestaciones, Escrivá apunta que los pensionistas ahora pueden olvidarse de cómo va a evolucionar la inflación. Está asegurado en todo momento y en toda circunstancia en adelante su poder adquisitivo, según ha señalado y remarcado el ministro Escrivá. Y el motor continúa con unas cifras de matriculaciones muy bajas. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, las entregas de turismos nuevos apenas han subido un 1% en enero, hasta los 42.377 unidades en comparación con el mismo mes de 2021, cuando la pandemia y la tormenta Filomena impactaron significativamente en las ventas. De esta forma, las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado el segundo peor enero desde el año 2000. Desde ANFAC explican que estos malos datos se han visto muy afectados por la falta de stock debido a la crisis de los microchips, pero también por la crisis económica derivada de la pandemia que no se acaba de resolver. Y una de las causas de las bajas matriculaciones puede ser el alto precio de los combustibles. Carlos Ladero, director comercial de GPM, aseguraba a Negocios Televisión que no es lógico que los precios del petróleo se mantengan tan altos. El consumo de petróleo a nivel mundial en los últimos años está descendiendo. No tiene lógica, ¿no?, que por casos como el de Ucrania no veamos precios en torno a los 95 e incluso $100, y además que alguno piense que sea de forma sostenida, que puede ser, aquí en este mercado obviamente puede ser cualquier cosa, pero la lógica tiene que apuntar a que el petróleo tiene que estar en un rango de 45, $65 máximo, ¿vale? Nosotros siempre vamos a apostar por eso y lo que pasa a corto plazo nos da exactamente igual, ¿no? Ni nos vamos a meter en una guerra, ¿no?, de que el petróleo pueda estar a $150 o a 180 o a 2.000, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo es especulación. Hace poco vimos los futuros del petróleo negativo, ¿no?, porque los barcos al final que te cargaban ese tipo de combustible no empezaron a dar vueltas porque no había forma de descargar porque teníamos una pandemia. En definitiva, el gestor, el buen gestor, ¿vale?, se tiene que aprovechar de estas cosas de forma puntual. Pues yo ahora mismo, si fuera un gestor de hedge, ¿vale?, o tuviera fondos de volatilidad, desde luego estaría apostando a medio largo plazo, ¿no?, con productos que no tengan mucho apalancamiento por ir puerto en petróleo. O sea, no concibo un precio de $100 el barril de forma sostenida durante el año 2022. Primero, porque mataría la economía definitivamente, y segundo, porque no tiene lógica a nivel oferta-demanda. Y hablamos de datos macroeconómicos. El crecimiento de la actividad de las fábricas de la zona euro acelera su ritmo en enero. El índice de gestores de compra del PMI alcanzó los 58,7 puntos frente a los 58 de cierre de 2021, lo que representa el mejor dato de los últimos 5 meses, según Markit. Los fabricantes de la zona euro parecen estar capeando la tormenta Omicron mejor que las olas anteriores del COVID y mejora en las perspectivas del sector ante la moderación de los retrasos en las cadenas de suministro. El análisis de los datos por países de la eurozona revelaba además que el sector manufacturero de Austria registró el mayor crecimiento en el primer mes del año. También se observaron expansiones más rápidas en Países Bajos, Alemania e Irlanda. El crecimiento manufacturero en España fue fuerte y sin cambios desde diciembre de 2021. Se observaron crecimientos más lentos, sin embargo, en Italia, Grecia y Francia. En cuanto a los costes, la encuesta muestra que la tasa de inflación de los precios pagados por los fabricantes se moderó en enero, situándose en el nivel más bajo en 9 meses, aunque las tarifas cobradas a los clientes aumentaron al segundo mayor ritmo en casi 20 años. Y en cuanto a la tasa de paro de la eurozona, se situó en diciembre en el 7%, una décima menos que el mes de noviembre y 1,2 puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2020. Representa el menor nivel de desempleo en la región del euro de toda la serie histórica. La tasa de paro de la eurozona se situó 4 décimas por debajo del nivel previo a la pandemia. En la Unión Europea, la tasa de paro bajó en diciembre de 2021 al 6,4%, una décima menos que en noviembre y frente al 7,5% de un año antes. Se trata del menor nivel de paro entre los 27 desde marzo de 2020. Entre los países miembros de la Unión, las mayores tasas de desempleo correspondieron a España con el 13%, Grecia 12,7% e Italia en el 9%. Por el contrario, las menores cifras se observaban en la República Checa del 2%, Polonia 2,9% y Alemania del 3,2%.
El crecimiento de la actividad manufacturera de España se desaceleró en diciembre hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021 como consecuencia de los desafíos planteados por los problemas de oferta y la subida de los precios. En diciembre el PMI manufacturero se situó en 56,2 puntos frente a los 57,1 del mes anterior, lo que implica que el sector acumula 11 meses consecutivos de expansión, pero indica una sensible desaceleración. Esta desaceleración del índice PMI se debía principalmente al crecimiento más débil de los nuevos pedidos ante el impacto del incremento de los precios en los niveles de ventas. Las empresas encuestadas expresaron su preocupación por la persistencia de los problemas de suministro y los aumentos de precios como factores que probablemente tendrán un impacto adverso en el comportamiento del sector en los próximos meses. Y malas noticias desde Alemania. Las ventas minoristas en el país cayeron un 5,5% en diciembre respecto al mes anterior, según la Oficina Federal de Estadísticas. La bajada es mayor a la esperada por el consenso de analistas y contrasta con el repunte de noviembre. En comparación con diciembre de 2020, las ventas del comercio minorista germano se mantuvieron estables frente al crecimiento del 1,1% esperado. Y mientras la inflación de Francia ha batido todas las previsiones y vuelve a subir en enero. Se esperaba que el IPC de Francia diese un respiro con un descenso de 4 décimas, pero ha subido al 2,9%, una décima más que en diciembre. Un nuevo dato encima de la mesa para el análisis de la deriva inflacionista y que tendrá en cuenta el BCE esta semana, tras el 4,9% de Alemania y el 6% de España. Un BCE con una papeleta cada vez más difícil, nos lo decía así Pablo Gil de XTV. Luego tenemos el Banco Central Europeo, que la reunión será este jueves, que yo creo que va a seguir un poco con el mensaje de transitoriedad, bueno, sí es cierto que en Francia el dato de inflación ha salido peor claramente de lo previsto, pero hemos reducido alguna décima en los datos de Alemania y de España, aunque menos de lo que estaba previsto, y creo que van a intentar aguantar como sea ese mensaje de tenemos tiempo. Cuando modificaron la forma de calcular el IPC se dieron un plazo brutal porque empezaron a trabajar con medias de largo plazo. Por tanto, bueno, yo creo que van a sentarse un poco en ese conservadurismo. Vamos a ver si lo pueden mantener o no durante el año. Y luego tenemos... En cuanto a datos, el Euribor, el índice de referencia para la mayoría de las hipotecas españolas, ha despedido en el mes de enero en el menos 0,477%, lo que encarece la cuota de las hipotecas variables que tengan revisión en este segundo mes del año. Según los datos del Banco de España, se trata de una ligera subida de un 0,025% en comparación con el dato registrado en diciembre de 2021 y que lo llevó al menos 0,52%, el segundo más bajo de su historia. Se trata del valor más alto registrado desde el pasado mes de octubre, cuando el índice también cerraba en el menos 0,477%, marcando el máximo de 2021. Y tiempo habrá para repasar cuáles van a ser las principales referencias macroeconómicas del día. Nos lo cuenta, como siempre, Raquel Rero. Muy buenos días. Muy buenos días. Este miércoles 2 de febrero esperamos las cifras de paro que van a publicar desde el Ministerio de Trabajo y también las cifras de afiliación a la Seguridad Social y Ocupación desde el Ministerio del Ramo. A las 10 tendremos rueda de prensa para conocer los datos después de una EPA que conocíamos la semana pasada y que nos arrojaba una recuperación importante del mercado laboral en el conjunto de 2021. También tendremos cifras de turismo de la mano del Instituto Nacional de Estadística con los movimientos de fronteras y también con la encuesta de gasto turístico y cifras de inflación. En este caso hablaremos del IPC de la eurozona a las 11 de la mañana, que se espera que se sitúe en enero en tasa interanual en el 4,4%. Asistiremos también, como cada jornada, a la sesión de control al gobierno y bueno, pues estaremos pendientes del viaje oficial de Pedro Sánchez a Emiratos Árabes Unidos. Ya en Estados Unidos la clave va a estar a las 2:15 de la tarde con la encuesta ADP de empleo del sector privado después de un mes de diciembre que arrojó una creación histórica en el sector en Estados Unidos y como antesala de las cifras de paro del mes de enero que conoceremos el próximo viernes. Atención también al precio del petróleo porque hoy tenemos reunión de la OPEP y en cuanto a resultados se van a cotizar las cuentas de Alphabet que conocíamos ayer al cierre y vamos a mirar en Europa a gigantes como Santander o Vodafone. También tendremos las cifras de Naturgy, Logista o Novartis. Muchas gracias, Raquel. Y efectivamente hemos visto cómo Alphabet se dispara en el After Hours por encima de un 7% tras batir